Estamos buscando noticias de los portales chilenos sobre fraude electoral. Me encuentro con una noticia de La Tercera que habla que la justicia venezolana habría anulado la elección en donde ganó un opositor a Maduro, donde competía el hermano de Hugo Chávez. Hay acusaciones cruzadas de fraude, de problemas en una gobernación de Venezuela. Le han dado muchos centímetros. También vi en televisión bastantes minutos hablando de un posible fraude electoral, de un posible problemas, que se va a repetir la elección. La Tercera ha hablado muchísimo de esto, ¿eh? También se vio en otras ocasiones como CNN, Chilevisión, Mega, han criticado a Cuba, han criticado los regímenes de otros países, se meten y opinan de otros países como si ellos fueran el ejemplo más grande de ética, moral y de democracia. Pero les quiero hablar de algunas cosas que sucedieron en Chile y que siguen sucediendo en Chile y que sí se pueden comprobar. Yo no sé lo que está pasando en la gobernación de Barinas en Venezuela. No tengo la información. Creo que hay temas más relevantes para los chilenos, como por ejemplo el fraude electoral y el fraude político que existe acá. No sé lo que está sucediendo en Cuba, tengo algunos antecedentes, no todos los que me gustaría tener, no sé lo que está pasando en Venezuela, pero sí sé lo que está pasando en Chile. Y se los cuento porque los medios de comunicación no hablan de esto. Jamás van a ver ustedes una noticia de un medio de comunicación chileno sobre lo que yo les voy a explicar en este instante. A partir del 2014 más o menos se genera un escándalo de corrupción en Chile en donde hay financiamiento ilegal de la política y de los políticos de izquierda, de centro, de derecha, progresistas como Marco Enrique Ominami, que recibieron financiamiento de Sokimich, la empresa corrupta y corruptora de Julio Ponce Lerú, ex yerno de Pinochet, de senadores de la democracia cristiana, financiados por Penta, financiados por Corpesca, de senadores UDI, de senadores de Renovación Nacional, de diputados, de partidos políticos que recibieron financiamiento ilegal, principalmente de estos grupos económicos que he mencionado: Penta, Sokimich, Corpesca. Para tratar de evitar esta situación de corrupción evidente que estaba viviendo Chile, que también involucraba a la señora Michelle Bachelet y su hijo con un préstamo del señor Andrónico Luksic, uno de los millonarios más grandes de Chile, si es que no es el millonario más grande de Chile, se armó la comisión Engels, que dio un plazo a los partidos políticos para evitar más corrupción, más financiamiento ilegal, y le pidió a los partidos políticos que se reficharan, que dijesen cuántos militantes tenían realmente. Ojo, había militantes en los partidos políticos que tenían 104 años, lo más probable es que ya hubiesen fallecido hace bastante años. Habían otros que eran detenidos desaparecidos o que fueron asesinados durante la dictadura de Pinochet y que seguían apareciendo en los padrones de los partidos políticos. Entonces era un escándalo porque los padrones estaban inflados a la mala. La Comisión Engels plantea que se tienen que refichar y les da un plazo del 2016 al 2017 para alcanzar 18.000 militantes cada partido para que puedan participar en una forma más legítima, y además como se va a cambiar, si va a cambiar el sistema de financiamiento ilegal de la política a través de grupos empresariales para pasar a un financiamiento legal del Estado a través de tus impuestos, de mis impuestos y de la contribución de todos los chilenos, tenía que ser un proceso más transparente. ¿Cuál fue el problema? Que los partidos no alcanzaban a completar el refichaje y demostrar que tenían una cantidad de militantes que les pedía el CERVEL para poder ser considerados legales. Se arma una arducia, una trampa, una flexibilización de la norma que lleva a un fraude político. ¿Qué es lo que hacen los partidos y el CERVEL? Se les permite enviar una fotocopia con la cédula de identidad de personas para decir que eran militantes de ese partido político. Se dio la situación de gente que estaba sacando un celular, que estaba contratando un servicio de internet, que estaba contratando un servicio de telefonía, o que había firmado para salvar las ballenas, o que había firmado para inscribir un candidato independiente, como el caso de Alejandro Guillé, que muchos de ellos, esas firmas terminaron sirviendo para validar al Partido Radical, y se hace un refichaje fraudulento de los partidos políticos. Esta situación es un escándalo porque pone en vicio a todo el sistema político chileno, que es fraudulento y corrupto. Y se generan tres situaciones.
Un fraude al fisco porque recibieron financiamiento del Estado que no deberían haber recibido, porque eran partidos ilegales, ilegítimos y fraudulentos, por lo tanto, en su refichaje, en su proceso para revalidarse frente al sistema. Un fraude electoral porque presentaron candidatos que no deberían haber sido candidatos. Por ejemplo, el señor Piñera fue presidente apoyado por Renovación Nacional y la UDI, y él nunca debería haber sido presidente porque ni Renovación Nacional ni la UDI habían completado legalmente, sin trampas, sin fraude, este proceso de refichaje. Además, un fraude político, porque esos partidos no deberían haber existido. Y un fraude al fisco porque recibieron dinero del Estado cuando no deberían haber recibido ni un solo peso. ¿Dónde se da a conocer esta situación de forma más grave y más evidente? Cuando son las primarias, tanto de la derecha como de la izquierda, hay gente que fue a votar en las primarias de la derecha, exmilitares, gente que quería votar por Briones o votar por Sichel, por ejemplo, y aparecían inscritos en el Frente Amplio. O sea, una cosa realmente absurda. Un ex militar pinochetista de ultraderecha que aparecía inscrito en el Frente Amplio y no pudo votar en las primarias de Briones y Sichel, y él quería votar. A ese señor, además de casi darle un infarto, se le coartó su derecho a poder votar en las primarias. Y gente de izquierda que fue a votar a las primarias de Boric y Jadwe no pudo votar porque aparecía inscrito en otros partidos fuera de esa coalición. Y se demuestra que había personas que habían sido inscritos en partidos políticos sin dar su permiso. ¿Se fijan la gravedad de esto? Fraude al fisco, fraude político y fraude electoral. La prensa chilena habla mucho de Cuba y de Venezuela, pero yo les quiero hablar de un fraude del cual ellos nunca hablaron, además de la situación de Chile, para poner un parangón internacional. Hubo un fraude electoral en Ecuador que llevó al presidente Guillermo Lasso, al banquero, a la presidencia del Ecuador, en donde él obtuvo solo 12 parlamentarios, su partido sacó 12 parlamentarios y él ganó la presidencia. Si le sumo los 18 parlamentarios del Partido Social Cristiano, dan 30 parlamentarios. De 137, una minoría evidente, pero él gana la presidencia de la República. Hubo un fraude muy notorio en Pichincha, en la capital, en la región capital del Ecuador, que demuestra que hubo un fraude asqueroso para poner a Guillermo Lasso en la presidencia de la República. De esto nadie dijo nada en los medios de comunicación chilenos ni en la prensa chilena. ¿Dónde se identifica el fraude electoral en Chile? En la primera vuelta de este año. El señor Boric, el señor Sichel, la señora Proboste y el señor Kast no podrían haber sido candidatos porque fueron apoyados por la UDI, por Renovación Nacional, por la Democracia Cristiana y por partidos de izquierda que también participaron en este refichaje ilegal y fraudulento. El señor Marco Enrique Minami sabe mucho de financiamiento ilegal porque recibió dinero de Julio Ponce Lerú, el ex yerno de Augusto Pinochet. Así que él se conoce perfectamente los dos mundos, el refichaje ilegal, el financiamiento ilegal de la política, y también viene un partido nuevo. Así que a él lo dejamos fuera porque no se hace cargo de la corrupción electoral, porque es parte de la corrupción electoral y política de Chile. Tenemos la duda si el señor Artés y el señor Parisi van a hacer algo concreto para denunciar este fraude del refichaje ilegítimo, ilegal y fraudulento, como usted quiera llamarlo, y estamos esperando que tanto el PDG como el partido del señor Artés tomen carta en el asunto, porque al parecer son los únicos dos que no estarían involucrados en este fraude electoral. Pero también se espera que ellos puedan ir más allá y denuncien esta situación. Solo con estos datos, la elección presidencial de primera vuelta queda en tela de juicio. Si le sumo que ya había empezado el conteo a través de los medios de comunicación corruptos chilenos, mientras había gente en las filas para esperando votar, ya es un vicio más. Si le agrego que hay gente en esas mismas filas que no le permitieron votar, gente que estaba dentro de los colegios, afuera de los colegios, y que no se cumplió la ley, no se les permitió votar, ya es un fraude evidente. Pero lo más grave de todo es el silencio de los medios de comunicación corruptos chilenos, el silencio de los políticos de izquierda, de centro y de derecha que no hablan de este tema del refichaje ilegal, ilegítimo o fraudulento, insisto, como usted quiera llamar, porque al parecer están todos coludidos en esta gran casta llamada partidocracia,
que está apoyada además por la bancocracia, por los grandes poderes financieros, que un día financian a la derecha, otro día financian a la izquierda. Se sabe que hay gente de ultraderecha que fue a votar por Gabriel Boric para que no ganara Daniel Jadwe. ¿Cómo va a ser posible que hablemos de un sistema democrático, transparente y serio cuando se permiten estas anomalías del sistema donde gente que no comparte ideologías políticas pueda ir a intervenir en procesos de primarias de otros movimientos políticos? Si usted es de derecha, ¿qué tiene que ir a hacer a una primaria de izquierda? Más que ir a boicotearla o hacer todo lo posible para que usted pueda intervenir de mala forma en esa elección. Así de débil es nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral. Como al parecer están todos los partidos coludidos, los diputados, los senadores, y aunque se ha hablado con varios senadores y diputados, los activistas que han denunciado este tema, no ha sucedido nada porque están todos involucrados. Tendrían que devolver el dinero que el fisco les entregó, se tendrían que disolver los partidos y iniciar nuevamente un proceso de refichaje, y se tendrían que por lo menos poner en tela de juicio las autoridades de concejales, alcaldes, diputados, senadores y el presidente de la República, Sebastián Piñera, que fue elegido a partir de este vicio electoral jurídico que demuestra que Chile es un país corrupto, es un país absolutamente putrefacto desde el punto de vista de sus instituciones democráticas o pseudodemocráticas, en donde vivimos en una pantomima donde nadie se ha atrevido a poner el cascabel al gato. Ojalá los medios de comunicación chilenos algún día dejen de hablar cosas sobre Venezuela, sobre Cuba, y empiecen a ser un poco más ecuánime para hablar del fraude electoral en Ecuador, que llevó a la presidencia a Guillermo Lasso, el banquero Lasso, y sobre todo de la situación que se vive en Chile con el fraude político, el fraude al fisco y el fraude electoral, que es un fraude permanente a partir del 2017, en donde los partidos se validaron y se reficharon en forma fraudulenta, hicieron trampa. Y eso es realmente inaceptable. Soy Patricio Meribel, periodista.